tipo de actividades cumple un poco con el rol que tenemos como cátedra UNESCO de hacer actividades también de capacitación, vinculación y eventualmente generar políticas para mejorar el manejo del agua dulce en el país. A ver si puedo pasar los slides. ¿Dónde está? No se mueve esto. Voy a... un momento. Ah, ya, eso es. Ya. Entonces, básicamente voy a hablar de unos pocos casos. Aquí, bueno, el título está un poco más amplio, creo, como a nivel del Ecuador, pero voy a comentar un poco sobre el estado y los usos del agua en el Ecuador y algunas experiencias de vinculación que hemos tenido nosotros como universidad. Y no sé si ven, con Francisco, hay gente que está ingresando. Ya. Sí, Bueno, está bien. ¿está bien? Ya. Entonces, y un par de ejemplos sobre monitoreo participativo de servicios ecosistémicos que hemos realizado aquí en la zona de amortiguamiento de la Colosa Chalupas, aquí en la Amazonía, y algunos diagnósticos rápidos del estado de los ecosistemas acuáticos que hemos hecho en varias partes del país. Un ejemplo más particular de Manabí les voy a hablar hoy día. Entonces, no sé por qué no pasa rápido. Ahí está, perdón. Ya. Entonces, como ustedes saben, el uso del agua es amplísimo. Nosotros como seres humanos necesitamos del agua para todo tipo de actividad. Lamentablemente, este uso no necesariamente es equitativo, no es necesariamente justo. O sea, como por ejemplo en Quito o en algunas ciudades de la sierra podemos tener agua de alta calidad. En otros sectores no tenemos esa suerte y a veces tenemos exceso de agua y en otras partes tenemos escasez. Y bueno, eso un poco hablando de la distribución del agua en el país, pero usamos el agua para agricultura, ese es el principal uso que le damos al agua aquí en el país y en el mundo, pero cosas tan básicas como lavar la ropa o recrearnos, etcétera, o generar energía, etcétera. Entonces, esos básicamente son los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza en temas con relación al agua. Pero, como decía, o sea, la distribución del agua no necesariamente es tan equitativa. En la sierra, por ejemplo, tenemos múltiples montañas, los páramos, que generan agua, que mantienen el agua, pero hay zonas de la sierra mismo, de la costa, que en cambio el agua es muy escasa y muchas veces esta agua no está en buen estado. O a veces hay situaciones como acá en la Amazonía que tenemos abundante agua, pero se contamina, o sea, por diferentes tipos de actividades humanas, como por ejemplo el último derrame que hubo en la cuenca del río Coca. Y en general, o sea, todas las actividades humanas que realizamos tienen un efecto. Y claro, es importante entender cuál es el efecto de estas actividades humanas y cómo buscar soluciones para disminuir los impactos que esto puede tener en el ecosistema y eventualmente en la gente. Entonces, yo quería hacer énfasis justamente en eso, en la importancia de hacer vinculación o extensión universitaria, como se llama en otras partes del mundo. Básicamente, aquí la ley de, ecuatoriana, la LOES, que rige la educación superior, indica que la vinculación es una actividad sustantiva en la academia. O sea, todos los docentes, investigadores de todas las universidades del país deberíamos hacer actividades de vinculación. Y claro, esto puede ser súper amplio, ¿no? Se puede definir por muchas cosas en realidad. O sea, por ejemplo, desarrollar tecnología que pueda tener una aplicación eventual en el futuro es una forma de hacer vinculación o generar conocimiento que después se transforme en políticas también. Entonces, tiene múltiples niveles.
Pero también, por ejemplo, trabajar con la gente a escalas ya más locales eh, también tiene mucha aplicación y es considerada vinculación y es una vinculación directa, se podría decir. Eh, y yo considero que eh, debido a que la situación de los recursos acuáticos de nuestro país, hídricos y acuáticos de nuestro país, es tan severa, se puede decir en algunos casos, es muy importante que podamos trabajar directamente con las personas, los usuarios del recurso y también con los tomadores de decisiones. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a después explicar o comentar por qué considero que es importante trabajar a esos niveles también. Y, pero creo que es generalmente es una experiencia muy enriquecedora en la que hay un gran intercambio de conocimiento. Entonces, primero que nada les quería mostrar unos ejemplos así rápidamente de cosas que hemos hecho como universidad. Aquí este es un título nomás de un estudio que hicieron estudiantes de la clase de gobernanza del agua, de la carrera de ciencias del agua de IKIAN, en una cuenca urbana en la ciudad de Tene, acá en la Amazonía. Y entonces, esa es una forma de hacer vinculación. Los estudiantes, por ejemplo, hacen sus proyectos de clase y eventualmente se utilice esa información, la pueden otorgar a la municipalidad, por ejemplo, para que la municipalidad pueda eh, tomar decisiones. Y igual, el momento de obtener la información, han tenido que trabajar con los sectores de la cuenca y con los tomadores de decisiones también para obtener la información más idónea. Entonces, ese es un ejemplo. Otro un poco más técnico, que lo maneja, lo lidera un colega de la universidad, el doctor Edgar Espitia. Eh, Tenemos este sistema de monitoreo hidrológico de la cuenca del río Tena, que tenemos varias estaciones hidrometeorológicas desde el Colón Xochulupas, en las montañas, hasta acá abajo en la ciudad, en los puentes de la ciudad, donde hay estaciones hidrometeorológicas. ¿Y por qué? Porque la ciudad se inunda y cada cierto tiempo, impredeciblemente, cuando llueve mucho, la ciudad se inunda. Entonces, esto es un aporte de la universidad a la ciudad para prever cuándo pueden pasar estas inundaciones y por lo menos tener un sistema de alerta temprana para actuar en caso de una emergencia. O actividades que surgen en cada momento. O sea, este fue un pedido del Ministerio del Ambiente, que estaba preocupado por la situación de estos esteros o ríos urbanos que están sumamente degradados. Aquí este es el caso del río Pauchillaco, que les comentaba que los estudiantes analizaron su gobernanza. Y, y, bueno, antes de eso, algunos colegas de la universidad, técnicos del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua y docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias del Agua, hicieron este diagnóstico. Y entonces ya fue una línea base para conocer el estado de estos recursos, de ese ecosistema y tomar medidas para actuar. Entonces, esto, por ejemplo, nos ha servido para seguir implementando a través de varios cursos o proyectos, actividades de investigación que se traducen eventualmente en investigación, en vinculación, perdón. Entonces, yo quería recalcar justamente lo que les estoy comentando. O sea, podemos como investigadores hacer monitoreo, por ejemplo, y obtener los mejores indicadores ambientales, las amenazas, y con eso determinar, por ejemplo, cómo funcionan los ecosistemas, en qué estado están, y, y analizar, por ejemplo, la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos a las actividades humanas y eventualmente con eso ayudar a los tomadores de decisiones a generar políticas, mejores prácticas y eventualmente, si se da eso, tener una mejor condición del ecosistema. Entonces, eso es una forma, digamos, pasiva, diría yo, tal vez, no sé si es la palabra más correcta, pero de hacer, de apoyar a que se tomen decisiones.
es una forma de vinculación, pero no es tan directa. Entonces, creo que es súper importante tratar de hacer cosas en las que los tomadores de decisiones participan también de estas actividades para que ellos puedan internalizar más la necesidad de implementar cosas y eventualmente hacerlo. Y entonces, Pero no vale, que el man me prohíbe, me prohíbe. bueno, entonces, un ejemplo que les quería comentar es de un caso de un estudio que hicimos aquí en la zona de amortiguamiento de la Reserva Colón Chalupas, que incluyó, que era un tipo de monitoreo participativo que hicimos con la gente de las comunidades. Y pues, básicamente lo que hacemos aquí, o hicimos aquí, fue hacer ciencia ciudadana, ciencia comunitaria, y y eventualmente, o sea, teníamos actividades prácticas, talleres y hubo un involucramiento muy fuerte de la comunidad. Hubo mayor corresponsabilidad, se puede decir, confianza y compromiso de parte de los participantes de ese monitoreo y obtuvimos unos resultados interesantes de la investigación. No sé por qué no se pasa esto rápido, pero entonces, la diferencia con lo anterior, con lo que les comentaba del monitoreo clásico, es que me parece que hay mayor capacidad de intercambio de conocimiento. O sea, cuando hicimos esta actividad hubo un mayor intercambio de conocimiento amplio. También la otra ventaja es que hay una identificación de los valores y desafíos que tienen las comunidades y se puede hacer una evaluación exhaustiva del estado de los recursos, las amenazas y la vulnerabilidad. Entonces ahí también se puede generar mayor conciencia, capacidad de los interesados en tomar decisiones para actuar independientemente. Y esto es importante porque, por ejemplo, si no hacíamos el monitoreo de esa forma, lo hacíamos solo los técnicos y después les pasábamos la información, la gente no entiende qué significa eso necesariamente, solo entienden que su ecosistema está en mal estado, pero a veces no saben qué hacer. Entonces, el ser partícipes de la investigación creo que es fundamental. Ese es el estudio de caso que les mencionaba. Aquí está la zona de estudio. Son múltiples cuencas que nacen en la cordillera de Guacamayos y que vienen hacia la cuenca del río Misahuallí y eventualmente a del Napo. Algunas de las comunidades también estaban al otro lado del río Napo. Pero en general fueron 23 comunidades donde trabajamos y hicimos varias actividades. Esto fue con el apoyo de UNESCO y del financiamiento de AECID. Entonces, los objetivos de este proyecto fue conocer el estado de los recursos hídricos y acuáticos de la zona de amortiguamiento de la reserva, de la zona de amortiguamiento de la reserva, intercambiar conocimiento y experiencias con las comunidades indígenas y pioneras que habitan en esta región y buscar soluciones a los diferentes problemas ambientales que tiene la población. Junto con también la capacidad de mejorar la gobernanza. Ese era otro objetivo también de esta actividad. ¿Por qué no se pasa eso? Ya. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Era básicamente una serie de talleres en diferentes temas que fueron solicitados por las comunidades, que iban desde riesgos relacionados a los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, de inundaciones, que son frecuentes acá, temas de tratamiento de agua. Hicimos estas evaluaciones de servicios ecosistémicos para ver cómo utilizan los recursos la población y qué amenazas tienen. Temas de género y agua, etc. Entonces, esta actividad duró más o menos un año y básicamente siempre estaba ligada a actividades prácticas. No eran simplemente talleres que nosotros dictábamos, sino era un taller participativo donde había mucha interacción entre las partes.
Entonces, y fue interesante porque para la gente, por ejemplo, evaluar la condición del hábitat no fue algo relativamente nuevo, entonces fue un empoderamiento súper fuerte para ellos y creemos que sirvió de mucho el haber hecho ese tipo de actividades. Y bueno, también generamos unas bases para el monitoreo ambiental. Entonces, un poco para darles unos detalles adicionales sobre cómo hicimos la evaluación de servicios ecosistémicos, fue primeramente empezamos con un mapeo participativo y luego una evaluación en el campo. Y lo que encontramos, o sea, mapeamos básicamente servicios ecosistémicos relacionados a la provisión, como el agua, los peces, las rocas de los ríos salieron también como un servicio que prestan los ríos porque sirven para hacer construcciones, por ejemplo. Eh, Había muchísimos servicios culturales, como en todas las zonas de baño, de recreación, y lugares pintorescos para hacer deportes, por ejemplo. Entonces había cascadas, pozas, lugares que la gente también tenía cierta apreciación, cierto gusto por esos lugares. Entonces eran zonas de mayor importancia para la gente. Y a la par, igual hallamos múltiples amenazas en todos los sitios donde estudiábamos. Había muchísimos temas de contaminación por todo tipo de residuos, orgánicos principalmente, que salían de las poblaciones o de actividades humanas como las fincas, las chancheras, las polleras, etc. Y, pero también el uso de pesticidas para propósitos agrícolas, como también para la pesca. Por ejemplo, a veces se utilizan pesticidas o cloro o algunas sustancias para pescar. Entonces, también era una amenaza fuerte en la región. Y mucha basura, había basura y plástico por todo lado. Eh, a pesar de que estamos hablando de ríos en relativamente buen estado. Y además había modificaciones del hábitat dentro del cauce, como en la zona riparia, y que muchas veces se deforesta. En la zona, en el cauce, por ejemplo, es muy común acá en la región que entre maquinaria a extraer las rocas o maquinaria simplemente a lavar el equipo y afecta al hábitat de los ríos. Pero también hay, a pesar de que tenemos una ley que dice que tenemos que proteger las zonas riparias, hay muchísima deforestación a lo largo de los ríos. Entonces también había cambios en el uso del suelo, plantaciones, por ejemplo, que llegaban a la orilla o cultivos de tilapias, pozas de tilapias pegadas a los ríos casi, o sea, solo a unos 2, 3 metros de separación, que también era otra amenaza de las especies invasoras. Entonces, esto es como un resumen de las cosas que encontramos, de los tipos de servicios ecosistémicos, y aquí están algunas de las cosas. Por ejemplo, esta es una piscina de tilapia en la zona, aquí en la parte baja izquierda, y acá en la parte derecha está la zona de captación de agua potable de la ciudad de Tena. Y como ustedes saben, la zona de acá de los ríos de la Amazonía el Piedemonte es muy importante también para deportes acuáticos, como el rafting y el kayaking. Y entonces fue interesante hacer este mapeo porque, como les digo, la gente era muy conocedora de, de todo del estado y las actividades que se hacen en la región. Entonces, aquí está un mapa más o menos que muestra, varios mapas en realidad, que muestran varias cuencas hidrográficas donde trabajamos, y los puntitos en rosado y en rojo son los servicios ecosistémicos y las amenazas que detectábamos cuando íbamos al campo. Entonces, trabajamos a diferentes escalas, como toda esta región, pero también a las escalas de microcuencas, como ven allí, y había unas cuencas un poco más grandes también, como la de estas zonas riparias a lo largo del río Napo, o la cuenca del río Tena, en la parte alta del río Tena, donde está ubicada la universidad. Entonces,
fue muy interesante y encontramos básicamente que la mayoría de los servicios ecosistémicos que la gente identificaba estaban relacionados a provisión, o sea, provisión de agua para consumo humano, provisión de sitios de pesca, también sitios, perdón, provisión de agua también para los cultivos de las tilapias o provisión para el lavado de la ropa, por ejemplo. Eh, eh, pero también había muchísimos sitios con servicios culturales, como las áreas de natación o de baño. Y en menor cantidad estaba lo de provisión de rocas o cosas arqueológicas como petroglifos que estaban dentro del cauce de los ríos, en rocas grandes o en las orillas, o también para hacer deportes acuáticos. Entonces fue interesante, o sea, hacer los mapas participativos en la comunidad. Generalmente íbamos a diferentes comunidades y allí hacíamos los mapas. Entonces, hallar una relación, a pesar de que no siempre coincidían la cantidad de servicios ecosistémicos que habíamos encontrado cuando hicimos el mapa participativo. Cuando fuimos al campo encontramos muchos más, pero sí había una relación. Sí, creemos que la metodología de mapas participativos es bastante buena y cuando uno no tiene posibilidad de ir al campo, es un método bastante efectivo para determinar los usos que la gente da al ecosistema. Y también las amenazas. Entonces, aquí pueden ver algunas de las amenazas que detectamos, eh, como por ejemplo las malas prácticas pesqueras, la deforestación, el desarrollo de infraestructura, como casas ahí construidas a lo largo de los ríos, o, o los diques, los muros de gaviones que se construyen para contener las inundaciones, que no es la mejor solución necesariamente, pero también mucha minería de petros. Eso generalmente es la principal causa de modificaciones en el cauce, como pueden ver en la foto que está acá. Y, y bueno, habían otras amenazas que se resumen en esta nuestra componente. Había también bastante líquidos sólidos y líquidos que iban como basura que iban al río también, contaminaban el agua, diferentes fuentes de contaminación. Entonces, interesantemente, algunos de los servicios ecosistémicos coincidían con las amenazas. Entonces, eso es medio obvio en realidad. O sea, yo uso un sitio de pesca, o hay sitios súper interesante, cojo, porque es una poza, por ejemplo, porque está relacionado a un hábitat y cojo bocachicos o carachamas, etcétera. Pero a veces se me va la mano y cojo todo lo que hay allí o uso una mala práctica pesquera. O sea, entonces, por ejemplo, eh, la gente a veces usa el cloro sólido en puñados, lo mete debajo del agua y ahí salen los peces flotando. O usa el barbasco, que es un método tradicional, pero lo usa en exceso. Entonces, eh, salen todos los peces y muchos de ellos se mueren con el barbasco. Entonces, en realidad, eso, junto con las otras amenazas, están diezmando las poblaciones de peces en ríos como el río Tena, por ejemplo. O sea, el río Tena se caracterizaba por tener muchísimos peces migratorios, como el bocachico, como las jandias o sábalas que se llaman, y en el Napo, por ejemplo, llegaban los bagres gigantes, y en el Napo Bajo todavía se ve bastante de eso, pero en la zona alta cada vez son más escasos. En el río Tena, por ejemplo, ya no se puede coger jandias, y, y se está perdiendo esa posibilidad, por ejemplo, de comer los peces locales. La gente lo que más consume aquí en el Tena son tilapias. Entonces, cuando había o hay en principio una gran diversidad de peces en esta región. También lo que les mencionaba, que la gente ve a las rocas como un servicio ecosistémico que nos dan los ríos, porque los ríos en realidad aportan con sus tasas de inundación, aportan muchísimo con estos materiales
Y en realidad sí es un servicio ecosistémico de las cuencas hidrográficas, pero no está siendo bien manejado. Se los trae en exceso y eso está haciendo que los ríos, por ejemplo, cambien sus propiedades hidráulicas y que se pierdan hábitats, porque las rocas son como los árboles en un río, ¿verdad? Es como la estructura física del río que permite que otros, que los seres vivos, mejor dicho, vivan sobre ellas o debajo de ellas y controlan, como les decía, la hidráulica de estos sistemas. Entonces, la ciudad de Tena, por ejemplo, es más propensa a inundaciones debido a estos cambios, a estas modificaciones que hacemos como humanos. Eh, en cuestión del agua de provisión para consumo humano, eso en realidad no tiene un impacto tan fuerte, pero el agua generalmente la liberamos sin tratar o la tratamos relativamente poco. Entonces, como ustedes saben, en el Ecuador aproximadamente 3% del agua se trata, el resto del agua son aguas servidas que salen como tal a los ríos y contaminan con materia orgánica y un montón de contaminantes emergentes, etc. Y eso lo consumen los seres vivos que generalmente nosotros consumimos, los que vienen del mar, por ejemplo, o de los estuarios. Entonces, eh, es interesante estudiar esto porque nos permite entender las relaciones con la gente, ¿no? del ecosistema y la gente. O sea, o ver que no estamos separados del ecosistema como personas. Eh, entonces, generalmente lo que encontramos en este estudio fue que había, también era medio obvio en realidad que había cierto grado de relación entre la cantidad de servicios ecosistémicos y las amenazas. Entonces, era porque la gente todavía seguía utilizando los ríos y necesitaba de los ríos, pero también en donde había más gente había más amenazas. Y entonces sí hallamos también no era muy obvio en realidad la relación entre el tamaño de las cuencas y los servicios ecosistémicos. Parece que eso no, no tenía mucho que ver con el tamaño de la cuenca, sino con la densidad de la población, más bien. Y aquí, por ejemplo, esta es la zona del río Tena. Entonces, allí en este sector era que hallamos muchísimos servicios ecosistémicos, pero también es porque hay más gente en esa región. Y claro, la ciudad de Tena está aquí en este sector y se beneficia de estos ríos en términos de provisión de agua y también todas las zonas de balnearios, etcétera, que hacen de esta región un lugar atractivo incluso para los turistas. Entonces hicimos eso y además hicimos también las evaluaciones del hábitat que les comento que fueron bien enriquecedoras para nosotros y para la gente. Y básicamente fue un análisis del hábitat y la biota y la calidad del agua también. Eh, y fue súper interesante ver a la gente, los bichitos en el laboratorio, porque ellos generalmente solo los ven en las rocas y no tienen microscopios o lupas y no los podían ver. Entonces, al hacer eso fue muy interesante. Ellos como que fueron más conscientes de la biota que vive en el agua y la importancia de mantener una buena calidad. Entonces sí, a pesar de que lo hicimos rápidamente, esto fue en realidad, esos son unos datos preliminares eh, que hicimos durante los talleres, pero también después continuamos haciendo monitoreo y creemos que los datos del monitoreo más técnico pueden ser más confiables, pero no necesariamente aportan con estas cosas adicionales que les comento que hacen que la actividad sea enriquecedora como el trabajar con la gente. Entonces, en términos generales, fue muy interesante poder determinar sus diferentes niveles de conocimiento y participación con las comunidades. O sea, fue un reto, mejor dicho, eso, porque mucha gente no tenía mucho conocimiento, tenía un conocimiento diferente y claro, ellos tienen sus ocupaciones, entonces es complicado hacer que la gente participe en esas actividades, pero a pesar de ello fue súper interesante porque la gente estaba muy motivada
asistir a estas reuniones, participar e implementar las cosas el conocimiento que intercambiábamos. Y digo intercambiábamos porque nosotros aprendíamos constantemente de cada reunión. Era realmente un intercambio de conocimiento. Y para nosotros fue un reto, por ejemplo, tratar de simplificar el enfoque de monitoreo, porque generalmente como técnicos uno lo quiere hacer de la forma más completa, pero cuando se lo hace con la gente es un poco más complicado. Y traducir esas cosas técnicas a las comunidades es importante. O sea, de esa manera pudimos, yo creo, que tener mayor cercanía y mayor capacidad de la gente, capacitación de la gente en diferentes temas. Entonces, como los talleres fueron solicitados por la gente y se trataron múltiples temas, eh, hubo mayor capacitación de la gente en temas relacionados a riesgos, a tratamiento de aguas, a manejo sostenible de pesca, gobernanza, etc. Y de aquí generalmente salían lineamientos. O sea, salía, por ejemplo, nos decían qué peces eran más comunes en qué época del año y qué se debería hacer para mantenerlos. Salió de eso de las propias comunidades. Y lo mismo, también algunas comunidades implementaron algunas prácticas y algunos ya estaban implementando unas ordenanzas, unas normativas comunitarias para proteger sus recursos acuáticos, sus ríos. Y claro, ellos hicieron, por ejemplo, réplicas de la capacitación que tuvieron a toda la comunidad. Muchas veces cuando íbamos a las comunidades, cuando teníamos las capacitaciones en las comunidades, participaban principalmente representantes de todas las comunidades, no toda la comunidad porque eran 23 comunidades, entonces los líderes de las comunidades, los representantes, hacían réplicas al resto de la comunidad. Y entonces, déjame ver qué más tengo aquí. Estas cosas que no dejan mover las fichas. Aquí está la guía de evaluación del estado de ríos simplificada que hicimos y que la probamos con la gente y creemos que funciona bastante bien. Creo que es importante seguir mejorando ese tipo de documentos para que poblaciones a todo nivel en todo el Ecuador pueda seguir y pueda implementar. Yo sé que hay múltiples ejemplos de esto y creo que es importante que lo sigamos haciendo y que compartamos esto y lo hagamos de la mejor forma en conjunto. Presentamos una base de monitoreo. Creo que es importante desarrollar un sistema de monitoreo y acción a largo plazo aquí, en particular en la región. Y también enlazar, por ejemplo, ese sistema de monitoreo a las actividades que debería hacer o hace el Consejo de Cuencas del NAP para mejorar la participación de las comunidades en el Consejo. Hay consejos de cuenca que son bastante activos en el Ecuador, dentro de las demarcaciones hidrográficas que tiene la CENAGUA, pero hay otros que no están tan activos. O sea, a veces se debe por razones políticas o por cuestiones de gobernanza, etc. Entonces, pero es importante que las comunidades también participen en estos consejos de cuenca. Y bueno, y es una base también para proporcionar políticas comunitarias y a los GATS, como les decía. Entonces, creemos que esta experiencia nos ayudó a hacer eso. Un poco para comentarles de otra experiencia rápidamente. Hubo una solicitud de una junta de agua en Manabí, en la cuenca del río Muchacho, y de que apoyemos a evaluar el estado del ecosistema en la cuenca. Es un río en una zona estacional, donde no llueve mucho, solo llueve durante cierta época del año. Y entonces nosotros hemos ido en dos ocasiones, si no mal recuerdo, y en la primera ocasión hicimos como un primer acercamiento y luego como parte de las salidas de campo de la materia de ecología acuática de la universidad. Y
y luego ya en la segunda fase, o sea, con ese acercamiento, planeamos y fuimos a hacer un diagnóstico, un análisis integrativo del estado del ecosistema para justamente buscar soluciones a los problemas que tiene esa cuenca. Entonces, es una cuenca muy chiquita, eh, que tiene casi el 70-80% de la cuenca tiene agricultura, está deforestada por también ganadería y, y está sufriendo muchísimo porque es, como les digo, una zona seca, o sea, casi no tiene agua, la mitad del año no tiene agua, la otra mitad tiene un poquito y, y el río depende de esa agua y depende del bosque que permite que capte el agua durante esa época y que lo mantiene para surtirlo durante el resto del año. Eh, pero hay estas actividades humanas que les comento y están afectando muchísimo a la cantidad y a la calidad del recurso. Entonces, este es el río Muchacho. Como pueden ver, es un riachuelo pequeñito que nace en Manabí, en las estribaciones de la cordillera de la costa. Y eh, y tiene ese es el estado. Como pueden ver, hay altísimos algas y plantas acuáticas debido a la cantidad de nutrientes que se liberan, tanto por condiciones naturales de la cuenca como por la actividad humana, como las vacas y la agricultura. Em, y uno diría, o sea, que cuando uno tiene escasos recursos es obvio que uno tiene que conservarlos, que debería ser consciente que tiene que conservarlos, pero no siempre es así. Y aparentemente es un poco por la capacidad de la gente para relacionar estas cosas, o no sé si es algo como que me importismo también. Pero entonces nosotros decidimos hacer este análisis integrativo para ayudar a la comunidad y buscar las soluciones apropiadas para manejar la cuenca. Y entonces con el aporte de los estudiantes de dos cursos, de varios cursos en realidad de la carrera, pero principalmente de los de ecología acuática, y varios docentes y técnicos del laboratorio, por ejemplo, hicimos el análisis de la calidad del agua, un análisis del ecosistema, no tanto un análisis de la calidad del agua, que era la parte más integrativa. El análisis de la calidad del agua es más como una fotografía en el espacio, entonces que un análisis más integrativo es como tener ya un video en el tiempo, ¿no? Entonces incluimos análisis físico-químicos, microbiológicos, biológicos, macroinvertebrados acuáticos, por ejemplo, y también ecotoxicológicos. E hicimos encuestas para entender por qué o cómo la gente usa los recursos y cómo también eh, los amenazas se pueden hacer. Entender un poco el nivel de escolaridad, etcétera, para ver por qué la gente no toma ciertas decisiones. Entonces, esta es la cuenca que les comentaba. Tuvimos 7 sitios de estudio. Desde relativamente las cabeceras, esta parte de aquí es una de las cabeceras, donde hay unos remanentes de bosque. Acá hay otras cabeceras que no logramos acceder porque son un poco más remotas y las carreteras no son buenas. Pero en este sector tomamos muestras de agua, sedimentos, macroinvertebrados acuáticos y analizamos diferentes parámetros físico-químicos y medimos también los caudales e hicimos las encuestas y análisis espaciales también para entender y relacionar estas cosas. Un poco adelantándoles a los resultados, lo que encontramos fue que normalmente un río tiene menos agua al principio y luego lleva más agua al final, ¿no? Porque va juntando agua de los diferentes tributarios y al final tiene un caudal más grande. Aquí encontramos justamente lo contrario. Entonces, en las cabeceras había más agua y en el punto 1 y 2 ya en el punto 7 había un chorrito, o sea, un hilo de agua, porque la mayoría del agua era extraída para irrigar los cultivos, los diferentes cultivos a lo largo de la cuenca. Entonces, la actividad fue un batallón en realidad.
de estudiantes con algunas personas de la comunidad y algunos docentes también, como les mencionaba. Y también aquí se puede ver un poco cómo está la cuenca. Si ven aquí, por ejemplo, en este sector, las vacas, no iba a decir pastan, pero no hay pasto allí. Ellos descansan allí y van al río a tomar agua y también a hacer sus necesidades. Entonces, las vacas va al río y la gente aguas abajo consume esa agua para irrigación y en algunos casos para consumo humano, y es agua que está extremadamente contaminada, sobre todo por la materia orgánica. Y, entonces aquí pueden ver algunos de los resultados de esto, de los parámetros físico-químicos. Casi todos estaban arriba de la normativa del Ecuador para riego y vida acuática del TURSMA. Y había muchísimos nutrientes y coliformes fecales, por ejemplo. Y lo mismo, aquí pueden ver los iones, aquí están algunos de los nutrientes. Y estos parámetros en realidad también estaban mucho más arriba de los permisibles por la EPA o la CCM de Canadá. Con relación a pesticidas, casi todos, había unas cantidades terribles de pesticidas en la cuenca. Como les comentaba, hay mucha actividad agrícola y uno creería que deberían tener cultivos forestales o cosas por el estilo para mantener el agua, pero la mayoría de los cultivos eran maíz o sandía, cosas de ciclo corto que consumen muchísima agua y que también, como son monocultivos, usan muchos pesticidas. Entonces, justamente las actividades contrarias a las que debería haber en esta cuenca eran las que ocurrían. Y también encontramos que, por ejemplo, ciertos sitios tenían poblaciones grandes de especies indicadoras de mala calidad del agua, como esas conchas que eran creo que eran conchas, sí, que eran muy abundantes en ciertos sectores. No les voy a comentar mucho sobre estos temas porque creo que no tengo mucho tiempo en biodiversidad, pero aquí les quería mostrar un resumen del análisis más técnico, se puede decir, físico-químico, biológico, toxicológico, y qué significa eso, o sea, usando varios índices que utilizamos. Entonces veíamos que la calidad del agua, por ejemplo, en las cabeceras estaba más o menos, era mediana, y había sitios en la parte más baja que estaban muy mal y, por ejemplo, muchos de ellos tenían toxicidad elevada. O sea, la toxicidad se midió eh, con, plantitas de lechuga, donde se hizo crecer, las plantitas de lechuga en agua y sedimentos obtenidos de la cuenca. Pero lo principal que veíamos era que había muchísima eutrofización, nutrientes que salían de las diferentes actividades agrícolas y ganaderas de la cuenca. Entonces, los retos que tuvimos aquí fue tratar de integrar los componentes, hacerlo de una forma efectiva. No lo hubiéramos logrado si no hubiera sido porque teníamos un equipo multidisciplinario y masivo, o sea, con los estudiantes que ya tienen un excelente nivel técnico y que fueron los principales implementadores del estudio. Y también simplificando algunas técnicas de monitoreo. Creo que también tuvimos un taller, eso les iba a mencionar, tuvimos un taller en la comunidad justamente después de eso, y también hicimos estas encuestas que no les he mostrado aquí porque todavía estamos resumiendo esa información, pero en el taller hubo más acercamiento con la gente de la comunidad y creemos que hubo mayor concienciación. Los líderes comunitarios están ya tienen más información
y son más asertivos en la toma de decisiones. Hemos formado, es interesante ahora, o sea, como todo el mundo tiene teléfono celular, ahora tenemos un grupo de WhatsApp en la cuenca, hay un equipo de soporte para la cuenca, estamos allí constantemente mandando mensajes y la idea es hacer, ahora que no podemos ir a la cuenca por lo de la pandemia, hacer información que podemos enviar a través del WhatsApp para hacer más educación ambiental. Porque, claro, les comento esto, o sea, algunas de las personas que nos invitaron, las personas que participaron en esto, eran las más conscientes, como generalmente ocurre en muchos casos. Y había otras familias, otros grupos de la comunidad que no tenían tanto interés de implementar mejores prácticas, por ejemplo, como algunos de los ganaderos que más bien se molestan porque les comentan cosas y no quieren sacar las vacas del río, básicamente, cuando no deberían estar allí. Pero también, por ejemplo, hubo un caso reciente de deforestación de una zona riparia, o sea, ahí en esta cuenca. La cuenca, como es estacional y no tiene mucha agua, le toma muchísimo tiempo para que los arbolitos, los cañaverales, por ejemplo, crezcan. Y justo en una zona riparia cortaron como 40 árboles. Entonces, había gran preocupación por algunas de las personas de la cuenca, pero a través de este equipo de soporte, y que incluye gente de la Senagua, el Ministerio del Ambiente, que ahora están trabajando en conjunto, y de otras organizaciones, interpusieron una demanda y ahora ya se van a implementar ciertas sanciones para las personas que deforestaron esa cuenca, que son personas de la comunidad, pero sí ya llegó al punto en que se les va a dar una lección. O sea, esa no era la intención del grupo, pero yo me enteré de que gracias ya que hay más interés de parte de cierta gente, sí se va a hacer más control. Que creo que es importante cuando no se aplican las leyes. Y bueno, también donantes de ONGs, por ejemplo, internacionales importantes, ya se enteraron también de este caso y van a financiar un sistema de tratamiento y de provisión, sobre todo de agua para la comunidad, porque la situación del río en realidad es emergente, está en estado de emergencia. Y los próximos pasos que hemos identificado son seguir simplificando este sistema de evaluación, de monitoreo o diagnóstico, diríamos, de las cuencas y generar un plan de emergencia en el que un grupo de estudiantes está trabajando, por ejemplo, para conservar las zonas riparias, trabajar con la gente para poderlo implementar y a la par también generar un plan de manejo de toda la cuenca, para que en vez de tener cultivos de ciclo corto, por ejemplo, se implementen sistemas agroforestales que sean más sostenibles para la región. Y yo considero que es importante, súper importante, seguir haciendo estas colaboraciones interinstitucionales a todo nivel, o sea, entre universidades, por ejemplo, o entre universidades y la colectividad, para poder implementar masivamente. Yo creo que es importante implementar masivamente este tipo de actividades en el país. Entonces, generalmente, o sea, tenemos grupos de investigación y colaboramos más en temas de investigación. A veces publicamos un montón de cosas y a veces traducimos nuestros productos a cosas más tangibles para la comunidad, para la población, las ciudades, por ejemplo. Pero la situación de los recursos acuáticos hídricos en el país es sinceramente alarmante y considero que es importante que desarrollemos más este tipo de actividades, sobre todo a través de una colaboración más amplia entre todos nosotros. Entonces, yo los dejo con eso, solo era un mensaje cortito básicamente
de la importancia de hacer vinculación y estoy encantado de responder cualquier inquietud o comentario. Muchas gracias.